Ricardo Santoro entró al restaurante con una sonrisa arrogante. Hizo su pedido en alemán, esperando humillar a la mesera frente a todos. Pero Valentina Morales no era una simple mesera. Hablaba 7 idiomas y guardaba un secreto que cambiaría todo. El restaurante La Estancia estaba en su punto máximo de actividad aquella noche de viernes. Las mesas repletas, el sonido de cubiertos chocando contra platos, risas mezcladas con conversaciones animadas. Valentina Morales llevaba 6 horas de pie, moviéndose entre las mesas con la bandeja en alto, sonriendo aunque los pies le ardieran como fuego. Había aprendido a sonreír siempre, incluso cuando no quería, incluso cuando los clientes la trataban como si fuera invisible. Tenía 28 años, pero a veces sentía que había vivido el doble. El uniforme rosa con delantal blanco estaba impecable, como siempre. El cabello recogido en un moño perfecto. Todo en su lugar. Todo controlado. Porque eso era lo único que podía controlar en su vida. Su apariencia, su profesionalismo, su máscara de tranquilidad. La puerta del restaurante se abrió y 3 hombres entraron. Valentina los notó de inmediato. Era imposible no hacerlo. Trajes caros que gritaban dinero, relojes que probablemente costaban más que todo lo que ella ganaría en un año. Caminaban con esa seguridad que solo tienen las personas acostumbradas a que las puertas se abran solas para ellas. El hombre del centro era el más imponente. Cabello gris perfectamente peinado, mandíbula cuadrada, hombros anchos. Tenía ese aire de autoridad que hacía que las cabezas se giraran a su paso. Sus ojos recorrieron el salón como un depredador evaluando su territorio. Ricardo Santoro. Valentina no sabía su nombre todavía, pero reconocía el tipo. Lo había visto cientos de veces en el Hotel Continental donde trabajó durante 4 años. Empresarios, ejecutivos, hombres que medían su valor por el tamaño de su cuenta bancaria y el precio de sus zapatos. Ricardo señaló la mesa del centro, la más visible del restaurante. No fue casualidad. Nunca lo era con gente así. Querían ser vistos, admirados, envidiados. Valentina terminó de atender la mesa 6, pasó por la cocina para dejar la comanda y caminó hacia los 3 hombres. Respiró hondo. Otro cliente más. Otra mesa más. Otra noche más. Buenas noches, caballeros, dijo con su mejor sonrisa profesional, abriendo su libreta. ¿Ya saben que van a ordenar o necesitan unos minutos? Ricardo Santoro levantó la vista hacia ella. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, no con interés, sino con desprecio, como quien mira un mueble viejo en una tienda de segunda mano. Entonces sonrió. Y Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía esa sonrisa. Era la sonrisa que venía antes de algo malo. «Brauchen wir ein paar Minuten», dijo Ricardo en alemán, pausado, mirándola directamente a los ojos. «Aber ich bezweifle, dass die Qualität hier unseren Standards entspricht». Los 2 hombres a su lado se rieron. Uno de ellos, de lentes y corbata azul, agregó también en alemán. «Wenigstens ist es billig, oder?» Valentina no pestañeó. No cambió su expresión. Simplemente mantuvo la libreta abierta y esperó, como si no hubiera escuchado nada más que ruido insignificante. Pero había entendido cada palabra. Necesitamos unos minutos, pero dudo que la calidad aquí cumpla con nuestros estándares. Al menos es barato, ¿no? Ricardo siguió mirándola, esperando que pidiera que repitiera, esperando que se pusiera roja, esperando que demostrara que estaba perdida, confundida, humillada. Valentina conocía cada palabra que habían dicho. Había trabajado 4 años recibiendo turistas de todo el mundo en el Hotel Continental. Aprendió alemán conversando con empresarios alemanes en el bar del lobby. Aprendió inglés con estadounidenses quejándose de todo. Francés con parejas en luna de miel. Italiano con familias ruidosas. El español era natural. El portugués vino fácil. El japonés llegó poco a poco. Chino mandarín básico también. Entendía 7 idiomas, pero ellos no lo sabían, y no iba a darles el placer de saberlo. Todavía no. «Les daré unos minutos más, entonces», dijo Valentina en español, con la misma voz calmada y educada que usaba con todos los clientes. «Cuando estén listos, solo llámenme». Giró sobre sus talones y se alejó. Sintió sus miradas clavadas en su espalda. Escuchó sus risas apagadas. En la cocina,
Su compañera Lucía la esperaba con las cejas levantadas. «¿Quiénes son esos tipos?», preguntó. «Se ven insoportables». «Lo son», respondió Valentina dejando la libreta sobre el mostrador. «Pero solo por esta noche. Mañana no los recordaré». Era mentira. Ya sabía que los recordaría, porque gente como ellos dejaba marca. No del tipo que te hace mejor, sino del tipo que te recuerda lo invisible que puedes ser para algunos. 5 minutos después, regresó a la mesa. Ricardo Santoro seguía hablando en alemán con sus acompañantes, gesticulando ampliamente, riéndose de algo que probablemente no tenía gracia. «¿Ya decidieron qué van a ordenar?», preguntó Valentina, libreta en mano. Ricardo se recostó en su silla, cruzó los brazos y la miró con superioridad. «¿Tienen algo bueno aquí?», preguntó en alemán despacio, casi deletreando cada palabra. Valentina anotó algo en su libreta sin mirarlo. «Was denkst du?», preguntó Ricardo a su compañero en alemán. «Sie müssen mindestens ein anständiges Gericht an diesem Ort haben». «¿Qué piensas tú? Deben tener al menos un plato decente en este lugar». «Schwer zu glauben», respondió el otro, riendo bajito. «Difícil de creer». Valentina terminó de escribir en su libreta y levantó la vista. «Puedo sugerirles el lomo al Malbec. Es nuestro plato más pedido». Su voz seguía firme, profesional, como si nada hubiera pasado. Ricardo pidió el lomo, los otros dos también. Ella anotó todo, confirmó las bebidas, agradeció y dio la vuelta. Mientras se alejaba, escuchó a Ricardo hablar más alto, todavía en alemán. Gente como ella nunca sale de estos lugares, ni siquiera se esfuerzan por entender el mundo. Valentina apretó la libreta con más fuerza, pero no se detuvo, no volteó, no dio ninguna señal. Pasó la comanda a la cocina. Atendió otras 3 mesas, llevó bebidas, retiró platos, trabajó como siempre trabajaba, con eficiencia, con discreción, pero por dentro, algo estaba hirviendo. Algo que había estado dormido durante 6 meses estaba despertando. 20 minutos después, llevó los platos. Los colocó frente a cada cliente con cuidado, sin derramar nada. «Buen provecho», dijo. Iba a retirarse cuando Ricardo la llamó de vuelta. «Señorita». No usó su nombre, aunque llevaba la etiqueta con Valentina bien visible en el pecho. «Solo, señorita. Tráeme más agua, y que esté fría esta vez». El agua en la mesa estaba llena hasta la mitad, y estaba fría. Valentina asintió. Por supuesto, fue a buscarla. Cuando regresó con la jarra, Ricardo estaba hablando con sus colegas sobre algún negocio, alternando entre español e inglés. Tomó la jarra de las manos de ella sin mirarla, sin agradecer, y siguió con su conversación como si ella fuera parte del mobiliario. Valentina se quedó parada 2 segundos, 3, esperando algo. Un gracias, un gesto, cualquier mínimo reconocimiento de que existía. Nada llegó. Giró y se fue. Pero esta vez, cuando pasó por la cocina, el encargado, Miguel, la detuvo. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Esa mesa te está molestando». «Estoy bien», respondió Valentina. «¿Segura? Porque ese tipo está siendo un completo imbécil». «Estoy acostumbrada, Miguel. Ya he visto peores». Y era verdad. Había visto peores. Pero eso no lo hacía más fácil. El turno continuó. Ricardo y sus colegas terminaron de comer. Pidieron postre. Tomaron café. Durante todo el tiempo siguieron haciendo comentarios en alemán sobre el lugar, sobre la comida, sobre el nivel de las personas que trabajaban en lugares así. Valentina escuchó todo, memorizó cada palabra, pero mantuvo el rostro vacío de emoción. Cuando finalmente pidieron la cuenta, Ricardo entregó su tarjeta de crédito sin mirarla. Ella trajo el terminal, él pasó la tarjeta, firmó el recibo. No dejó propina. Entonces se puso de pie, ajustó su saco y miró a Valentina por primera vez con atención real. «Gracias», dijo en español, pero el tono era condescendiente, como si estuviera haciendo un favor. «Te esforzaste». Los 3 salieron riendo. Valentina se quedó parada junto a la mesa vacía, sosteniendo la bandeja con los platos sucios. Las manos le temblaban ligeramente. No de miedo, de rabia contenida. Miguel apareció a su lado. «¡Qué imbécil!». «Sí, pero va a volver». «¿Cómo lo sabes?». «Porque gente así siempre vuelve». Valentina volteó hacia la cocina. «Y cuando vuelva, va a ser diferente. Porque algo había cambiado».
Ricardo Santoro había cruzado una línea, y Valentina Morales estaba lista para actuar. Valentina llegó a su apartamento esa noche con el cuerpo agotado y la mente acelerada. El pequeño departamento de un dormitorio en el tercer piso de un edificio antiguo la recibió con su silencio habitual. Paredes descascaradas, muebles viejos, pero era suyo. O al menos lo sería cuando terminara de pagar el alquiler atrasado. Dejó caer su bolso en el sofá raído y caminó directo al baño. Necesitaba ducharse. Necesitaba que el agua caliente se llevara la tensión acumulada en sus hombros, el nudo en su garganta, la rabia que había estado conteniendo durante horas. Bajo la regadera, cerró los ojos y dejó que el agua corriera por su rostro. Las palabras de Ricardo Santoro resonaban en su cabeza como un eco molesto. Gente como ella nunca sale de estos lugares. Ni siquiera se esfuerzan por entender el mundo. Las lágrimas se mezclaron con el agua. No eran lágrimas de tristeza, eran de frustración, porque parte de ella temía que tuviera razón, que realmente se quedaría atrapada allí, sirviendo mesas, invisible, olvidada. Pero otra parte de ella, la parte que había luchado durante años para aprender 7 idiomas sin ayuda de nadie, esa parte sabía que Ricardo Santoro estaba completamente equivocado. Salió de la ducha, se envolvió en una toalla vieja y se sentó en el borde de la cama. Tomó su teléfono celular y abrió la aplicación de alemán que todavía tenía instalada. Hacía 3 meses que no la abría. La pantalla mostraba racha máxima, 347 días, nivel C1. Pasó el dedo por la pantalla, recordando las noches en vela estudiando, los errores vergonzosos al principio, la satisfacción de entender finalmente una conversación completa sin traducción. Cerró la aplicación y se recostó en la cama, mirando el techo manchado de humedad. Su mente viajó 4 años atrás, cuando las cosas eran diferentes. Cuando ella era diferente. El Hotel Continental era uno de los más prestigiosos de la ciudad. 5 estrellas, lobby de mármol, huéspedes de todo el mundo. Valentina había comenzado allí a los 24 años como recepcionista de turno nocturno. No sabía nada de idiomas cuando entró, solo español, y un inglés escolar que apenas le permitía decir good morning sin trabarse. Pero el hotel no paraba nunca. Alemanes llegaban preguntando por tours. Franceses se quejaban del aire acondicionado. Italianos querían recomendaciones de restaurantes. Japoneses necesitaban indicaciones. Brasileños pedían información en portugués. Y Valentina estaba siempre allí, en el mostrador, sin poder decir no sé o no entiendo. Así que empezó a aprender de la forma más difícil, en la práctica. Anotaba frases que escuchaba. Le pedía a los huéspedes que le enseñaran cómo se decía esto o aquello. Descargaba aplicaciones en su teléfono y estudiaba durante sus descansos de almuerzo. Veía videos en YouTube a las 3 de la mañana cuando no podía dormir. Se equivocaba constantemente. Mezclaba palabras, conjugaba verbos mal, pero seguía intentando. Un año después, hablaba inglés con fluidez, alemán funcional, francés básico. El italiano estaba llegando. El portugués era natural por la similitud con el español. El japonés lo aprendió de una pareja de ancianos que se hospedó 3 semanas en el hotel y tuvo la paciencia de enseñarle. El chino mandarín era el más difícil, pero logró un nivel básico conversacional. Y nadie en el hotel tenía idea de lo que ella había logrado por su cuenta. Los gerentes la adoraban. Valentina resuelve todo, decían. Manden a cualquier huésped con ella. Y lo hacían. Se convirtió en la persona que todos buscaban cuando tenían problemas con extranjeros. Pero entonces el hotel cerró. Crisis económica, deudas acumuladas. Una mañana llamaron a todos los empleados y dieron la noticia. 30 días para cerrar operaciones. Después de eso, cada uno por su cuenta. Valentina buscó trabajo en otros hoteles. Envió su currículum a docenas de lugares. Pero la ciudad tenía pocos hoteles de ese nivel y todos ya tenían personal completo. Las respuestas eran siempre las mismas. Guardaremos tu currículum. Si se abre una vacante, te contactamos. En este momento no tenemos posiciones disponibles. Los meses pasaron. El dinero se acabó. El alquiler se atrasó. La luz fue cortada 2 veces. Valentina necesitaba cualquier cosa que le permitiera pagar las cuentas. Fue cuando vio el anuncio del restaurante La Estancia. Se necesita mesera, experiencia no requerida, presentarse en persona. Fue el mismo día.
El encargado, Miguel, la miró y preguntó si tenía experiencia en atención al cliente. Ella dijo que sí. Él la contrató en el acto. No preguntó sobre idiomas. No preguntó sobre el hotel. No preguntó nada más allá de lo básico. Y Valentina no lo mencionó porque sabía que no haría diferencia. Nadie hablaba alemán o francés en ese restaurante. Nadie necesitaba traducción. Los clientes eran locales, gente simple que pedía platos del día y pagaba en efectivo. Ella era solo otra mesera. Y estaba bien. Al menos pagaba las cuentas. Pero esa noche, después de 6 meses sirviendo mesas sin usar nada de lo que había aprendido, Ricardo Santoro había entrado al restaurante y decidido que ella era invisible, que era tonta, que no entendía nada. Y eso dolió de una forma que Valentina no esperaba. Se levantó de la cama y caminó hacia la pequeña ventana de su apartamento. La ciudad brillaba afuera, luces titilando en edificios lejanos. Gente viviendo sus vidas, gente con trabajos importantes, gente que nunca había tenido que elegir entre pagar la luz o comprar comida. Tomó su teléfono de nuevo y abrió el navegador. Escribió: empleos para traductores, trabajos bilingües. Se busca intérprete. Los mismos resultados de siempre. Las mismas empresas. Las mismas exigencias. Experiencia mínima de 5 años. Título universitario en lenguas. Disponibilidad para viajar internacionalmente. Valentina no tenía título universitario. Había aprendido todo sola, en la práctica, en el mostrador del hotel, equivocándose y corrigiéndose. Pero eso no contaba para nadie. Los papeles importaban más que las habilidades. Cerró el navegador y arrojó el teléfono sobre la cama. Mañana sería otro día, otro turno, otras mesas, otros clientes. Y tal vez, solo tal vez, Ricardo Santoro volvería. Porque gente como él siempre volvía. Les gustaba tener audiencia. Les gustaba sentirse superiores. Y si volvía, Valentina estaría lista. No sabía todavía qué haría exactamente, pero sabía que no iba a dejar pasar la oportunidad de nuevo. Apagó la luz y cerró los ojos. El cansancio del cuerpo gritaba por descanso, pero la mente seguía acelerada, pensando, planeando, imaginando escenarios. Y por primera vez en 6 meses, Valentina durmió con algo más que preocupación en su cabeza. Durmió con determinación. Los siguientes 3 días pasaron lentamente. Valentina trabajaba en piloto automático. Atendía mesas, sonreía a los clientes, llevaba platos, recogía propinas miserables. Pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que la puerta del restaurante se abría, su corazón se aceleraba ligeramente, esperando verlo entrar, esperando que Ricardo Santoro regresara. El martes no apareció. El miércoles tampoco. El jueves, Valentina comenzó a pensar que tal vez no volvería después de todo. Tal vez había sido solo una mala noche y ya estaba olvidado. Pero el viernes llegó. Y con él, Ricardo Santoro. Eran las 2 de la tarde. Hora de almuerzo. El restaurante estaba lleno como siempre. Valentina estaba equilibrando 2 platos cuando vio la puerta abrirse. Ahí estaba. Ricardo Santoro entró solo esta vez. Traje gris impecable. Maletín de cuero en la mano. Teléfono pegado a la oreja. Hablaba alto. Gesticulaba con la mano libre. Ocupaba el espacio como si le perteneciera. El corazón de Valentina se aceleró, pero no se detuvo. Terminó de servir la mesa, recogió los platos vacíos de otra y regresó al mostrador. Miguel estaba organizando las comandas. «Ese tipo volvió», dijo en voz baja, señalando discretamente hacia Ricardo. «El imbécil de la otra vez». «Lo sé», respondió Valentina. «¿Quieres que lo atienda otra persona?» Valentina respiró profundo. «No, yo lo atiendo». Miguel frunció el ceño. «¿Estás segura?» «Completamente». Tomó su libreta, ajustó su uniforme y caminó hacia la mesa que Ricardo había elegido. La misma del centro. Por supuesto. Él todavía estaba al teléfono cuando ella llegó. Hacía gestos amplios con su mano libre. Hablaba en inglés con alguien del otro lado de la línea. «Sí, entiendo la preocupación, pero necesitamos cerrar esto para el lunes», decía con impaciencia. «No, eso no es aceptable. Presiónalos más». Valentina se quedó parada esperando. 10 segundos. 20. 30. Ricardo no la miró ni una sola vez. Finalmente colgó el teléfono y lo arrojó sobre la mesa con fuerza. Entonces levantó la vista.
Vio a Valentina y su rostro mostró algo parecido al reconocimiento. «Ah, tú otra vez», dijo sin saludo, sin cortesía. «Trae el menú». Valentina abrió su libreta. «Usted ya conoce el menú, señor. ¿Quiere que le sugiera algo o prefiere elegir?» Ricardo la miró con más atención esta vez, como intentando descifrar algo que no tenía sentido. «Tienes buena memoria, ¿eh? ¿Recuerdas a los clientes?» «Recuerdo a los que regresan». Él sonrió. No fue una sonrisa amable. «Bueno, entonces ya sabes que no acepto comida tibia ni servicio lento». Habló despacio, como explicándole a una niña. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ricardo abrió su maletín, sacó unos papeles y comenzó a leerlos. «Tráeme un lomo bien cocido, arroz, papas fritas y agua con gas. Rápido». Valentina anotó todo. ¿Algo más? No, ni siquiera la miró. Ya estaba leyendo los documentos, completamente desconectado. Ella giró para irse, pero antes de dar 2 pasos escuchó su voz otra vez. Esta vez en alemán. «Dieser Ort ist immer noch traurig», dijo. Para nadie en particular, solo hablando en voz alta. «Aber wenigstens ist das Essen billig». Este lugar sigue siendo triste, pero al menos la comida es barata. Valentina se detuvo. Sintió la sangre subir a su rostro. Sus manos apretaron la libreta con fuerza. Podía darse vuelta. Podía responderle. Podía mostrarle que había entendido cada palabra, pero no lo hizo. Respiró profundo. Contó hasta 3. Y siguió caminando. Pasó la comanda a la cocina. Atendió otras 2 mesas. Llevó bebidas. Recogió platos. Trabajaba en automático, pero con la mente completamente despierta. Ricardo había regresado. Y había regresado solo, sin sus colegas, sin audiencia para impresionar. Eso lo cambiaba todo. Porque ahora Valentina tenía el escenario perfecto para su plan. Un plan que acababa de formarse completamente en su mente. Y cuando llegara el momento, Ricardo Santoro descubriría que había subestimado a la persona equivocada. 15 minutos después, Valentina regresó a la mesa de Ricardo con el plato humeante. Lo colocó frente a él con cuidado, asegurándose de que todo estuviera perfecto. El lomo estaba exactamente en su punto, las papas doradas y crujientes, el arroz esponjoso. Había verificado personalmente con el chef que todo estuviera impecable. «Buen provecho», dijo con su voz profesional, la misma que usaba con todos los clientes. Ricardo cortó un pedazo de carne sin mirarla siquiera. Lo llevó a su boca, masticó y de inmediato hizo una mueca de desaprobación exagerada. Empujó el plato hacia adelante, como si le hubieran servido comida podrida. «Está seco», declaró mirándola finalmente con ojos fríos y acusadores. «Pedí bien cocido, no quemado». ¿Es tan difícil entender una orden simple? Valentina observó el plato con atención. La carne estaba perfecta, jugosa por dentro, sellada por fuera, con ese tono dorado que indicaba que estaba en su punto exacto. Exactamente como debía estar un lomo bien cocido. Cualquier chef profesional estaría orgulloso de ese platillo. ¿Desea que le pida al chef que prepare otro?, preguntó, manteniendo su voz calmada, sin dejar traslucir la irritación que comenzaba a hervir en su interior. «No tengo tiempo para esperar otra vez». Ricardo cortó otro pedazo con movimientos bruscos. Masticó con mala cara y continuó. «Pero la próxima vez, presta más atención a lo que pido. No es tan complicado para alguien en tu posición, ¿verdad?». El tono condescendiente en sus palabras era inconfundible, como si estuviera hablándole a alguien con capacidades limitadas. «Sí, señor». Ricardo levantó la vista hacia ella lentamente. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo con esa mirada evaluadora que había usado la primera vez. Como si estuviera tratando de resolver un acertijo que no le interesaba realmente, pero que lo entretenía momentáneamente. «¿Siempre has sido tan apagada?», preguntó, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado. «¿O solo conmigo? Porque he conocido muchas meseras, y por lo general tienen más personalidad». Valentina sintió algo apretarse en su pecho. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Apagada, como una luz que no brilla lo suficiente, como alguien que no vale la pena notar. Pero mantuvo el rostro completamente neutral, sin dejar escapar ni una sola emoción en su expresión. «No entiendo la pregunta, señor». Ricardo hizo un gesto desdeñoso con la mano, como espantando una mosca molesta que zumbaba a su alrededor. «Déjalo, no importa.
Solo vete y tráeme más agua. Y asegúrate de que esté realmente fría esta vez. Valentina asintió levemente y giró para alejarse. Sus pasos eran medidos, controlados, profesionales, pero entonces escuchó su voz otra vez, en alemán, más alto que antes, con ese tono de superioridad que solo viene de alguien que cree que está completamente seguro de no ser entendido. Menschen wie Sie erreichen nie etwas im Leben, dijo mientras cortaba otro pedazo de carne con movimientos deliberados. Sie bleiben für immer am selben Ort gefangen. Kein Ehrgeiz, keine Träume, nur Durchschnittlichkeit. Es ist fast traurig, wenn man darüber nachdenkt. Personas como ella nunca logran nada en la vida. Se quedan atrapadas en el mismo lugar para siempre, sin ambición, sin sueños, solo mediocridad. Es casi triste cuando lo piensas. Valentina se detuvo en seco. Sus pies se clavaron en el suelo como si hubieran echado raíces. Las palabras la atravesaron como cuchillos afilados, precisos, diseñados para herir en el lugar exacto donde más dolía. No por la crueldad en sí misma, sino por la precisión aterradora con la que tocaban sus miedos más profundos. Porque parte de ella, la parte que se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y la ansiedad apretándole el pecho, temía que pudiera ser verdad, que realmente se quedaría atrapada allí, sirviendo mesas hasta que sus pies ya no pudieran sostenerla, hasta que su espalda se rindiera, hasta que se convirtiera en una sombra invisible para el mundo, en alguien que la gente miraba sin ver realmente. Pero había otra parte de ella, la parte que había estudiado hasta que los ojos le ardían y las letras bailaban en la pantalla del teléfono, la parte que había memorizado miles de palabras en 7 idiomas diferentes sin la ayuda de profesores, sin la ayuda de academias caras, sin la ayuda de nadie más que su propia determinación brutal. La parte que había transformado cada momento libre en una oportunidad de aprendizaje, cada turista en un maestro involuntario, cada error en una lección grabada en su memoria. Esa parte sabía, con absoluta certeza, que Ricardo Santoro estaba completamente equivocado.